Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Todos están viendo en la pantalla la tarea 5? Sí, Bueno, vamos un poquito atrasados con las tareas respecto a los temas que vamos viendo. Entonces, aquí apenas estoy dejando esta tarea sobre subgrupos normales, que ya prácticamente terminamos el tema, aunque como ya les dije, todos estos temas van continuando a lo largo del curso y sirven para ver otros temas, pero ya ahorita pueden resolver todos estos problemas. Ahorita los voy a comentar. Entonces, resumiendo, hoy es el último día para contestar el cuestionario sobre grupos cíclicos y subgrupos cíclicos. Todavía no hay cuestionarios sobre subgrupos normales, entonces, para no saturarlos demasiado, nada más ese cuestionario lo resuelven, es para hoy. Perdón, es del teorema de Lagrange el cuestionario. Y para el lunes se entrega la tarea 4, ¿ok? A más tardar, por supuesto que la pueden enviar antes. De hecho, yo les recomiendo que traten de terminar la tarea 4 hoy mismo, si acaso, o a lo largo del fin de semana, para que comiencen a trabajar sobre la tarea 5, que se entregaría el viernes, o sea, dentro de una semana. Esta tarea que estoy mostrando en la pantalla. ¿De acuerdo? Ya pueden resolver todos los ejercicios. Ustedes se van a dar cuenta que este tema, esta tarea, tiene problemas, bueno, tiene los ejercicios son más bien de demostración. Casi todos son de demostración, de hecho, creo que todos son de demostración. Hay alguno que ya hicimos, el 5 ya lo resolvimos en clase, simplemente es cuestión de copiarlo o de escribirlo bien. Claro, procuren ustedes saber hacerlos, ¿no? O sea, no se trata, si ya lo vimos en clase, no se trata nada más de copiarlo, sino de entender todos los pasos y de ser capaz de reproducirlo. De hecho, es lo mejor, ¿verdad? Que ustedes, si quieren demostrar algo en un ejemplo específico, pues que lo escriban por ustedes mismos y así van estudiando. Entonces, bueno, el 5 ya lo hicimos en clase. De los demás, nada más voy a comentar algunas cosas. Son 9 ejercicios. Entonces, por eso recomiendo que la tarea 4 la terminen lo más pronto posible para que ya empiecen a resolver estos. Entonces, son ejercicios de demostración y en todos los casos se utiliza no tanto la definición de ser su grupo normal, sino la proposición que demostramos que caracteriza cuando un subgrupo es normal. ¿De acuerdo? Esa que dice que para todo X en G, o como le llamen, para toda A en G, H a la menos uno está contenido en H. Eso es lo que van a usar, ¿ok? Entonces, cuando dice, por ejemplo, demuestra que la intersección de dos subgrupos normales es un subgrupo normal, le llaman como ustedes quieran. Ahí, si no se presenta el enunciado con letras, pues ustedes pueden usar la letra que quieran. Regularmente usamos H y K para los subgrupos, mayúsculas. Entonces, sean H y K dos subgrupos normales cualesquiera, vamos a demostrar que la intersección es normal. Bueno, pues entonces le aplicamos esta proposición. Tomamos un elemento en G y vamos a demostrar que X, por el que quiero demostrar que es normal, por X a la menos uno, está contenido en el que quiero demostrar que es normal. En este caso, la intersección, ¿ok? Y todo es así, ¿verdad? Aquí en el segundo hay que demostrar que K es normal, lo mismo, hay que empezar de la misma manera, ¿verdad? Hay que aplicar la proposición a K. Fíjense cómo aquí intervienen tres grupos, de hecho es un grupo y dos subgrupos que están a su vez uno metido en el otro. Se pueden imaginar el diagrama de Venn correspondiente o el diagrama de Hasse, ¿verdad? Que sería el diagrama de Hasse, serían tres puntitos de abajo hacia arriba unidos por rayitas. Y noten ustedes cómo la normalidad es una propiedad relativa de un subgrupo en un grupo, ¿ok? Entonces aquí es interesante que como hipótesis tienen que K es normal en G, ¿sí? Es decir, tienen la hipótesis de que para toda X en G, XK, X a la menos uno está contenido en K.
Ujú. Y van a demostrar que K es normal, pero en H. Es decir, es normal en el subgrupo intermedio, ¿ok? O en el grupo intermedio. Recuerden que los subgrupos son grupos en sí mismos, ¿eh? Entonces no nos equivocamos si decimos grupos. Si decimos subgrupos, pues quiere decir que los vemos metidos en otro grupo, ¿ok? Entonces aquí para demostrar que K es normal en H, hay que tomar un elemento arbitrario en H, ¿verdad? Digamos Y, si quieren llamarle, y demostrar que Y por K por Y a la menos 1 está metido en K. ¿Ok? Y así todo lo demás. Sí, sí está claro, me van diciendo si tienen alguna pregunta. No lo estoy escribiendo a propósito para que ustedes hagan el ejercicio mental, ¿eh? Es con toda la intención. ¿Sale? De hecho, yo recomiendo cuando ustedes vean una tarea, un problema, una pregunta, una tarea de un examen, lo primero es verla y pensar cómo lo voy a hacer. Es decir, es lo que estoy ahorita diciendo. Ya después lo escriben, pero cuando ustedes se decían a agarrar la pluma o el lápiz, lo que usen para escribir el ejercicio, es porque ya tienen su estrategia bien pensada de cómo lo van a hacer. ¿Ok? Pregunten, por favor, si hay alguna duda. Es el tema que estamos viendo justamente, subgrupos normales. Bueno, en el cuarto, por ejemplo, es interesante porque fíjense cómo se define. Estos dos puntitos significan definición, ¿eh? Siempre que lo vean, es que en ese momento estamos presentando una notación, le estamos llamando de esta manera al conjunto que está aquí. Yo, al ver estas llaves, pues ya sé que es un conjunto, ¿ok? ¿El conjunto de qué? Ah, pues son elementos que se obtienen como un producto de un elemento de H y un elemento de K, ¿ya? Y variamos la H minúscula y la K minúscula. ¿En dónde los variamos? Pues ahí dice, en H mayúscula y en K mayúscula. ¿Y quiénes son H mayúscula y K mayúscula? Aquí dice, son subgrupos, ¿ok? O sea, todos los datos que ustedes necesitan están en el enunciado. Y además está la hipótesis adicional de que H es normal en G, ¿sí? Ahí no es que se me haya pasado K, sí, nada más se necesita que H es normal en G, uno de los dos. H es normal en G. Sí, de hecho basta con que uno de los dos sea normal. También podría haber puesto K normal en G. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Sale? Entonces hay que demostrar varias cosas de este conjunto. En principio es un conjunto. Hay que demostrar primero que es un subgrupo. ¿Sale? Entonces me tengo que acordar de las tres condiciones de ser subgrupo. Hay que demostrar que este conjunto con H primero y K después es igual al conjunto, que sería en principio otro, con K primero y H después. El grupo no necesariamente es abeliano, es decir, H minúscula, K minúscula no tiene por qué ser K minúscula, H minúscula. ¿Sí? Pero se puede demostrar bajo estas hipótesis que este conjunto, formado por los productos de elementos de H por elementos de K, coincide, es igual, hay que hacer doble contención ahí, con el conjunto que resulta de considerar los productos de elementos primero de K y luego de H, ¿ok? ¿Sí? Y luego en el tercer inciso tienen que demostrar que HK coincide con este, hay que acordarse que es el generado por H unión K. ¿Se acuerdan que había una definición más general, no solamente de subgrupo cíclico generado por un solo elemento, sino por un conjunto de elementos? Bueno, aquí el conjunto de elementos es H unión K. La unión de H y K. Pueden hacer su diagrama de Venn, imaginarse ese conjunto y luego tomar en cuenta el generado, ¿sí? Y hay que acordarse de la definición, por eso dice ver ejercicio 2 de la tarea 3. ¿Ok? Entonces, todo ese trabajo que implica hacer los ejercicios es estudiar, es aprender. Por eso les digo, pues no tienen caso que los copien o que se los pidan a un compañero, no tiene ningún caso porque no, en esa situación no van a aprender, no se van a preparar para el examen. Bueno, yo digo que importa, pero lo más importante es que ustedes aprendan, que ustedes se formen como matemáticos. Y ya les dije que considero matemáticos a todos, ¿no? O sea, computólogos matemáticos, físicos matemáticos, matemáticos. Entonces, eso es lo importante, que ustedes se formen, ¿sí? No tiene ningún caso que lo intenten copiar, porque además es difícil, se ve cuando alguien copia un ejercicio sin entenderlo.
En cambio, cuando alguien entiende un ejercicio y le está escribiendo, se lee perfectamente la claridad mental de la persona que está escribiendo, que está argumentando, ¿sí? Y eso es muy importante que ustedes lo adquieran. ¿Ok? Y así los demás, ¿sí? Hay ejercicios largos que tienen varios incisos, pero vale la pena porque se desglosa el ejercicio. En vez de hacerles la pregunta así de sopetón, demuestra esto, pues lo voy desglosando y eso les va ayudando porque el inciso anterior les ayuda para el inciso posterior. ¿Sale? Hay detalles aquí, por ejemplo, hay que ver primero qué es el normalizador de H, se define como este conjunto. Luego, en otras ocasiones, algunos alumnos me leen el enunciado, dicen CH, subgrupo de G, definimos el normalizador de H en G y me preguntan, profesor, ¿qué cosa es el normalizador? Pues nada más avanza el renglón de abajo, ¿verdad? Pues ahí dice, definimos el normalizador como, y ahí está la definición, ¿sí? Dos puntitos, quiere decir definición. ¿Qué cosa es? Ah, pues es un conjunto de elementos, en principio es un conjunto que tienen esta propiedad. ¿Es una propiedad medio rara? Bueno, pues no, es una propiedad a lo mejor un poco elaborada. ¿Por qué? Porque es la igualdad entre dos subgrupos. Acuérdense, este es un subgrupo y este es otro subgrupo, ¿sí? Es justamente el subgrupo que aparece en la propiedad de ser normal, ¿no? Bueno, entonces esa propiedad, los elementos que hacen que esto es igual, los echamos en una bolsa, construimos este conjunto y hay que demostrar que es un subgrupo, primeramente, las tres condiciones. El segundo inciso es una doble implicación. Primero hay que suponer que este es normal, luego hay que demostrar esta igualdad, es decir, hay que demostrar que todo elemento de G está acá, porque una contención ya es clara, puesto que es un subgrupo, puesto que es un subgrupo de G, ya lo demostramos en el inciso A, ¿sí? Entonces, esa es una implicación, y luego viene la de regreso, hay que suponer la igualdad y hay que demostrar que este es normal. Entonces, todo tiene que estar bien, bien organizado. Vale mucho la pena que hagan esta tarea y tienen que trabajar fuerte porque es de aquí a una semana. ¿Ok? No les puedo posponer la entrega ya de las tareas, o sea, no se las puedo poner para el lunes porque pues ya vamos a empezar hoy el tema de grupo cociente y después vamos a empezar el tema de homomorfismos. Entonces se van acumulando los temas y tienen que estudiar los temas a fondo, ¿sale? Entonces sí se puede. Yo digo que la tarea 4 ya la pueden tener lista entre hoy y mañana, digamos, y, Sí, y ya maestra. empiecen ustedes Ok. a trabajar esto. ¿Perdón? Son para que- Pregunta. ¿Alguien está preguntando algo? ¿No? Bueno, voy a estar atento. Trat- eh, regularmente en los fines de semana reviso el correo un poco menos frecuentemente, pero voy a tratar de revisarlo por si tienen alguna pregunta, porque estoy consciente de que van a trabajar bastante, ¿ok? Bueno, esto es sobre la tarea y sobre el tema que estamos viendo de ser su grupo normal. No sé si hay alguna pregunta o sobre el tema de que hemos visto, las cosas que hemos visto en clase. ¿No? De la tarea no hay preguntas. De la tarea anterior, de la tarea 4, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces les recuerdo que lo que habíamos visto en la clase anterior eran ejemplos. Ejemplos. ¿Sí? Vimos cosas interesantes, por ejemplo, bueno, en un grupo abeliano todos los subgrupos son normales. El grupo de los cuaternios no es abeliano, pero todos sus subgrupos son normales. Ujú. Los grupos de permutaciones hay subgrupos que son normales y hay subgrupos que no son normales. Si un subgrupo tiene índice 2, como el caso que vimos en el grupo de permutaciones S3, si un subgrupo tiene índice 2, quiere decir que el rompecabezas nada más es de 2 piezas, pues a fuerza tiene que ser normal, ¿ok?
Y cuando nos damos cuenta que el subgrupo tiene índice 2, bueno, eso tiene sentido para grupos infinitos. De todas maneras, en grupos infinitos, aunque no podamos contar de uno en uno los elementos, sí podemos definir la relación de equivalencia y sí podría suceder que la partición tuviera un número finito de pedazos, aunque el número de elementos sea infinito, puede ser que el número de pedazos sea finito y que sea 2, que nada más sean 2 pedazos. Entonces, en ese caso, el subgrupo tendría índice 2. ¿De acuerdo? ¿Como en qué caso? Como en los enteros, por ejemplo, los enteros y los pares. ¿Ok? Los enteros, el grupo de los enteros, obviamente grupo aditivo, no necesito decirlo, no queda de otra, es un grupo aditivo. Y el subgrupo de los números pares divide en dos clubes a los números, pares o impares. Ahí están las dos clases laterales. Entonces, el subgrupo de los pares tiene índice 2, aunque sea infinito, ¿sí? Pero cuando el grupo es finito y el índice es 2, pues entonces el orden del subgrupo es la mitad del orden del grupo. ¿Sale? Y vimos que es el ejercicio número 5 de la tarea, que bueno, es muy sencillo en realidad. Lo único que usamos fue esta propiedad de los determinantes muy conocida, que el determinante de un producto es el producto de los determinantes, y que el determinante de la matriz inversa pues, es el recíproco del determinante de la matriz. Ok, no sé si tengan comentarios, preguntas sobre eso. ¿No? ¿Ninguno? Por el momento no, profe. Perfecto. Podemos continuar entonces esta historia. Les dije que era como una historia, pues desde el principio, lo que es un grupo, lo que es un subgrupo, ciertos tipos importantes de subgrupos, que son los subgrupos cíclicos, o los subgrupos generados por un elemento o incluso por más elementos, y luego los subgrupos normales, ajá, que ya son muy especiales, ya tienen esa propiedad de que las dos particiones, izquierda y derecha, son iguales. Pero tienen otra propiedad que quizás es más importante, ¿ok? Que es lo que vamos a ver, que es la posibilidad de construir un grupo cociente a partir de un grupo cociente. A ver, ¿por qué le vamos a llamar cociente? Ahorita vamos a ver eso. Para eso les voy a pedir recordar esta pizarra que ya la habíamos puesto en alguna clase anterior, muy anterior, no sé, hace como 2 semanas o algo así. ¿Verdad? Que es muy familiar, ¿qué cosa es? Es la partición aplicada a los números enteros, justamente. Hace ratito, hace unos segundos, les hablé de los pares y los impares, que es dividir a los enteros en dos clases, en dos clubes. En este caso, habíamos estudiado la posibilidad de dividir a los enteros en 3 clubes, el del 0, el del 1 y el del 2, ¿se acuerdan? Son los clubes o las clases que surgen a partir de la relación de congruencia módulo 3 en este caso, ¿sale? Dos enteros son congruentes módulo 3 y dejan el mismo residuo al dividirse entre 3. Entonces, esa es la propiedad que caracteriza a los enteros de una misma clase. Todos estos dejan residuo 0 al dividirse entre 3, es decir, son múltiplos de 3. Todos los rosas, todos los blancos, los que están aquí abajo, dejan residuo 1 al dividirse entre 3, todos estos, y todos estos finalmente dejan residuo 2 al dividirse entre 3. ¿Sí? Y otra manera de decir o de describir si dos elementos están en un mismo club, en una misma clase, es si la diferencia de 2 es un múltiplo de 3. Y eso vale para cualquiera de los 3 clubes, de las 3 clases. Si yo resto 2 elementos cualesquiera de un mismo club, entonces el resultado es un múltiplo de 3. Y esa es otra forma de darme cuenta si dos enteros son congruentes, módulo 3, ¿ok? Aquí está otra forma, un diagrama de Venn, donde están los enteros así, y se forma esta especie de bolillo con 3 clubes, el del 0, el del 1 y el del 2. ¿Sale? Bueno, entonces, sí se acuerdan de esta situación. Aquí el ejemplo está con 3, pero puede ser con 7, con 224, con cualquier n.
en cuyo caso se forman n clubes desde el 0 hasta el n-1, ¿sale? Y la partición es una partición finita, finita, es decir, el número de pedazos, el número de piezas del rompecabezas es finito, aunque el número de elementos, el número de puntitos, el número de píxeles de la Mona Lisa, ese es infinito porque son todos los enteros. ¿Sí está bien? Bueno, entonces, de aquí podemos definir los enteros módulo n, justamente. Aquí voy a continuar esta pizarra anterior con los enteros, se construyen los enteros módulo n. Recuerden que se pueden construir los enteros módulo n como este conjunto de n clases, donde puedo simplemente definir la clase de A más la clase de B. Aquí sí voy a recalcar que son clases, porque habíamos descrito los enteros módulo n como números que estaban alrededor de un reloj de n números, del 0 al n-1, y que los sumábamos como si fueran enteros, pero reduciendo módulo n, ¿no? Lo que eso quería decir. Pero aquí vamos a considerarlas como clases, es decir, son conjuntos. Aquí voy a considerar, voy a imaginarme que los elementos de Zn son las clases, ¿ok? O sea, las clases son conjuntos, son subconjuntos, de hecho, son subconjuntos de Z, ¿sí? Entonces, bueno, es como un tanto inusual los elementos usualmente, pero ustedes ya han tenido experiencia, entonces, de los ejemplos que hemos visto, pues no importa, un conjunto puede tener como elementos números, pero también pueden ser funciones o parejas ordenadas o eneadas o sucesiones, sí, o permutaciones o matrices o conjuntos también. Entonces, en este caso, los elementos son conjuntos, son subconjuntos de Z. Y estoy definiendo entonces una operación que sería sumar esos dos conjuntos. Entonces, aquí realmente estoy sumando las dos clases, la clase de A y la clase de B, y la defino como la clase de A más B. ¿Sí? Entonces, estoy sumando clases aquí, fíjense ustedes. Estoy sumando, es una suma de clases. ¿Ok? Pero aquí resulta que aparentemente estoy usando, aquí, ojo, otra observación, estoy usando representantes de cada clase. Entonces me regreso a la pantalla anterior. Si yo quiero sumar el club 1 con el club 2, que bueno, ya sé que va a ser el 1 más el 2, me va a dar el 0, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, bajo esta definición, voy a sumar el subconjunto 1 raya con el subconjunto 2 raya, la regla me dice, toma un representante del primero, un representante del segundo y los sumas como si fueran enteros. A ver, pues un representante, pues aquí me aparece el -5 y luego me aparece el -4. Entonces, -5 menos 4 es -9 y consideras la clase del -9. Ah, pues la clase del -9, pues es esta, ¿verdad? Es la clase de 0. Entonces, correcto. La clase de 2 más la clase de 1, bajo esta regla, me da la clase de 0. ¿Ok? Que es como yo estaba acostumbrado a ver la suma de los enteros módulo 3 con el reloj de 3 números. ¿No? Decía 1 más 2, pues me paro en el 1, brinco 2 lugares y caigo en el 0. Bueno, pero resulta que si lo sumo con esta regla, también llego a lo mismo, ¿ok? Pero alguien podría decirme, a ver, ahí como que, ¿qué pasaría si en vez del -5 y el -4 escoges otros representantes? ¿Como cuál? Pues como el 4 y el 2, por ejemplo. No, pues 4 más 2 es 6, ahí está el 6, también cae en esta misma clase, entonces, por lo tanto, la clase del 1 más la clase del 2 es igual a la clase del 0. Y entonces no va a depender del representante.
¿sí? Aquí el punto es que no depende del representante. Bueno, pero ¿cómo demuestro eso? A ver, no, aquí la cuestión casi mágica parece ser, pues no es magia, se puede demostrar, es que no depende del representante o de la elección del representante. Ok, es decir, si A y A' están relacionados módulo n, y si B y B' están relacionados módulo n, entonces, cuando yo sumo A más B, eso va a estar en el mismo club que A' más B'. ¿Ok? Fíjense lo que significa no depender del representante. ¿Sale? O sea, si yo considero A y A' cualesquiera, ¿no? Hace rato escogí el -5 y luego escogí el 4, ¿no? Pero para hacer una demostración tengo que usar letras. Entonces tengo que representar una con una A y otra con una prima, cualesquiera. ¿Cómo digo que están en el mismo club? Ah, pues que son congruentes, módulo n, ahí está. Lo mismo los del otro club. Si tomo dos cualesquiera que son congruentes, si yo sumo A más B, eso tiene que estar en el mismo club que A' más B'. ¿Sí? ¿Y cómo se demuestra eso? A ver, ¿cómo lo demostraría? ¿Por qué? ¿Por qué puedo afirmar eso? Pues es una implicación, ahí dice, ¿no? Sí, entonces, ¿qué hago? Pues supongo lo que está a la izquierda y demuestro lo que está a la derecha, ¿sí? Es decir, supongo que n divide a menos A' y que n divide a B menos B'. Y voy a demostrar que n divide a esto menos esto, ¿ok? Pero fíjense, aquí uso una propiedad de divisibilidad, porque si n divide a dos números enteros, divide a la suma, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, si sumo dos múltiplos de n, o en otras palabras, ¿verdad? Si sumo dos múltiplos de n, ¿no me da un múltiplo de n? Sí, ¿Verdad que sí? Es una propiedad de los números enteros. Acuérdense, esas propiedades las podemos utilizar en cualquier momento. Entonces, si n divide a un número entero y n divide a otro número entero, n divide a la suma de los números enteros. Pero fíjense, esta suma la reordeno y ¿qué me queda? Justamente me queda, o sea, esto que está aquí es a más b menos a' más b'. Es exactamente lo mismo. Entonces, facilísimo, ya llegué a que justamente la diferencia de estos dos es múltiplo de n y por lo tanto son congruentes módulo n, ya se acabó. ¿Sí está bien? Es decir, ya con eso se demuestra, en general, ya no me preocupo de que si tomo el -4, tomo el -5, tomo cualquier otro, ya lo demostramos en general. Cualesquiera dos representantes de un club, del primer club, cualesquiera dos representantes del segundo club, si yo aplico esta regla de la operación, llego siempre al mismo resultado. ¿Por qué llego al mismo resultado? Pues porque cualquiera que sea el resultado, van a ser congruentes módulo n, es decir, van a pertenecer a la misma clase. Entonces, esto es una misma clase. Quiere decir que esto está bien definido. Es decir, es una función con todas las de la ley. Acuérdense, una operación binaria es una función, ¿no? Acuérdense que es una función que es de Zn cruz Zn en Zn. Es una función. Quiere decir, para cualquier elemento del dominio, voy a definir unívocamente un elemento del codominio. Entonces, si aquí tomo un elemento del dominio, quiere decir tomar dos clases, ahí están las dos clases, y definir unívocamente una clase. Entonces, esto que está abajo, lo que dice es que esta suma, que estoy denotando igual como la suma de los enteros, estoy haciendo lo que se llama un abuso de la notación, pero pues no le voy a poner ahí rayita a la suma, porque ya sería muy engorroso. Ya se entiende que es la suma en este conjunto que es Zn, que es el conjunto de las clases.
¿Ok? Entonces, esta suma está bien definida porque no depende del representante. Muy bien, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿No, jóvenes? ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. ¿Seguros, seguros? Porque entonces vamos a pasar, hagan de cuenta que estamos en un balneario y esto es la alberca bajita, ¿verdad? O el chapoteadero. Y ahora vamos a pasar a la alberca más honda. Ajá. Entonces sí tienen que prepararse, ¿no? Ya nadaron un poquito por aquí. Entonces hay que prepararse a la alberca más honda. ¿Cuál es la alberca más honda? Pues la que se acerca a Platón, ¿verdad? Porque es algo más general. Entonces, es decir, vamos a considerar un grupo cualquiera, fíjense, un grupo cualquiera, un grupo cualquiera, ¿ok? Y vamos a considerar un subgrupo normal de G. Entonces, la primera proposición, bueno, vamos a considerar un grupo normal en G. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál sería la idea? Primero vamos a poner la idea y después ya vamos a demostrar cosas. Entonces, la idea es, entonces, si yo tengo un grupo, ahí está el grupo y está el subgrupo, como con los colores que habíamos dicho, el subgrupo H. Bueno, en general, esto lo puedo considerar en general para cualquier subgrupo, no necesariamente que sea normal. Y luego tenía la partición, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer que tengo 4 clases y donde tengo en cada clase tengo los representantes, puedo tomar un representante de cada clase, ¿sí? Entonces, podríamos definir este, eh, una operación, acuérdense que el grupo es multiplicativo, entonces ahora lo que quiero hacer es definir una operación, que en este caso sería producto, con HA y HB. La pregunta es si lo puedo definir como HA por B. Esa es la gran pregunta. Vamos a ponerlo por lo pronto como una pregunta, porque es exactamente lo que hicimos aquí. Nada más que la notación cambia, ¿por qué? Porque aquí es un grupo aditivo y aquí estoy especificando las clases con una rayita, las podría especificar con un paréntesis rectangular también, pero aquí ya sé cuál es la forma de cada clase, ya sé que las clases son de la forma HA, ¿sí? Entonces, si aquí está el elemento A, pues la clase es HA. Si aquí está el elemento B, la clase es HB. Estoy hablando de clases derechas, ¿sí? Entonces, este, podría yo hacer lo mismo, copiando el ejemplo de la alberca menos honda o de la alberca aristotélica, pasar al caso platónico, pasar al caso general, a la alberca más profunda, podría hacer lo mismo, o sea, podría definir esto de esta forma. Bueno, la respuesta es que si el subgrupo es normal, con esta condición de ser normal, ¿sí? Esto es lo que sí va a implicar esto, ¿sí? En efecto, sí se va a poder, sí se puede, ¿ok? Pero es indispensable que el subgrupo sea normal, ustedes se van a dar cuenta. O sea que si yo tengo una partición cualquiera de clases derechas, de un subgrupo cualquiera, y entonces si no es normal, esta partición no va a coincidir con las izquierdas. Pero bueno, si lo quisiera definir nada más con las derechas, podría ser algo así, no, pues ya no vas a poder porque entonces va a depender del representante. Si el subgrupo es normal, entonces no va a depender del representante, ¿sí? Cuando yo digo aquí sí se puede, esto de que sí se puede, es decir, no dependerá o no depende, no dependerá porque todavía no lo demostramos, del representante. ¿Ok? Primero vamos a demostrar un lema o una proposición, como la quieran llamar, pero le podemos llamar un lema porque es algo que vamos a necesitar. Entonces, el lema es lo mismo, o sea,
acarreo esta misma hipótesis, sea G un grupo y H normal en G, entonces HAB va a ser igual a HAHB. Ok, ¿esto qué quiere decir? Aquí vamos a comentar qué quiere decir esto. Fíjense, aquí yo quiero definir una operación entre clases como la de los enteros módulo n, pero aquí en este lema voy a interpretar esto que está aquí, es un conjunto que va a estar formado por elementos de esta forma, ¿ok? Aquí voy a suponer que H y K varían en H y así voy a interpretar este conjunto. Como hemos interpretado otros conjuntos, como las clases laterales derechas, las clases laterales izquierdas, o incluso el subgrupo este que sale en la proposición de normalidad, el AH a la menos 1, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Pues cuando aparece una letra mayúscula, estamos queriendo decir que ahí podemos colocar cualquier elemento que varíe donde está la H mayúscula. Es decir, esto va a ser el conjunto de elementos que resulten de multiplicar cuatro cosas, una en H, la A que está fija, ¿sí? Otro elemento en H puede ser distinto del primero, por eso le tengo que poner otra letra, pero ese varía en H, y luego la B fija, ¿ok? Entonces aquí esto es para toda A y B en G. Entonces, una vez que tomo A y B en G arbitrarios, pero los fijo, entonces puedo hablar de esta que sería la clase lateral de A por B. Esto de aquí, por otro lado, si yo lo desgloso, lo que está del lado izquierdo, pues ya sé que es el conjunto de la forma H por AB, donde H varía en H. ¿De acuerdo? Si se fijan cómo formamos esos conjuntos que estamos usando esa notación, es una abreviatura, ¿no? Es como para, yo le podría llamar delta mayúscula o aleph o la letra que ustedes quieran, pero si le llamo de esta forma, como si todo esto fuera una letra, ¿verdad? O sea, no es que esté formalmente multiplicando subgrupos o subconjuntos con elementos, sino que le llamo de esa forma, le llamo de esta forma, es como si todo esto fuera un símbolo, todo esto es un símbolo, y es para acordarme cómo son los elementos de adentro de ese conjunto. ¿Sí está claro? O sea, en general, fíjense, en general podríamos hacer algo como esto. eh, o sea, en general, si A y B son subconjuntos, no subgrupos, sino subconjuntos de G, podemos definir un subconjunto. El subconjunto, no subgrupo necesariamente, pero sí el subconjunto A por B, que sería el conjunto de los elementos que resultan de multiplicar un elemento de A mayúscula y un elemento de B mayúscula. Eso lo puedo hacer. Digo, no, a lo mejor no me queda un subgrupo, ¿no? Pero sí me queda un subconjunto, ¿están de acuerdo? Sí. ¿De acuerdo todos? Eso no es problema, ¿verdad? O sea, yo puedo, la ventaja de las matemáticas es que podemos usar la notación más o menos libremente en el sentido de que yo le puedo llamar como quiera a un concepto. O sea, a veces se les ponen nombres muy raros. Digo, por ejemplo, de su grupo normal, pues a primero que se le ocurrió, no sé a quién, son de esas cosas que pasan un poco desapercibidas por la historia de las matemáticas. Digo, ya sería cuestión de meterse a investigar quién fue el primer matemático que le llamó así, ¿no? Y de qué país y qué palabra utilizó y en qué idioma. Y luego se tradujo a normal, ¿no? Cuando pasó al castellano, al español, pues le llamamos subgrupo normal, ¿no? ¿Y cuál es la idea de un subgrupo normal? Pues no sé qué idea haya tenido el matemático que lo bautizó así, ¿no? Le llamó a lo mejor
la idea de un subgrupo que se porta bien, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces le puedo llamar bien portado o cualquier otro bautizo que haya utilizado, ¿no? Igual entonces puedo utilizar la letra que yo quiera cuando defino un nuevo concepto, pero a veces sí conviene utilizar las letras que nos recuerden o que nos ayuden a pensar sobre el concepto. Entonces, en este caso, estamos dando la definición de un nuevo subconjunto. Este es un subconjunto que estaría contenido en G. Entonces aquí estaríamos pensando en un grupo G y no necesariamente subgrupos, sino subconjuntos. Entonces a lo mejor este es un subconjunto A y un subconjunto B, y entonces me pongo a formar todas las posibles, los posibles productos, un elemento de A, un elemento de B. Un elemento de A, pues este también es elemento de A y un elemento de B, pues él mismo es elemento de B, pues entonces formo el cuadrado de ese elemento y el cuadrado de ese elemento está aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me dice que, eso sí, debo variar sobre todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿ok? Entonces, en particular, por eso se tiene, en particular, puedo formar, dados dos elementos cualesquiera de G, yo tengo HA, que es la clase lateral de derecha de A, y HB, y entonces puedo formar un elemento de la clase lateral, pues es de la forma HA, otro elemento de la clase lateral de B, pues es de la forma KB, pero ahí cuidar que no sea la misma letra, porque no tiene por qué ser la misma, y donde H y K son elementos de H. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces regresamos a la proposición, el lema. Lo que dice el lema es que cuando es normal, estos dos conjuntos son iguales. Primero había que entender que había que saber perfectamente, que ser consciente qué entendemos por esos conjuntos, de qué constan esos elementos, porque si no lo entendemos, pues no vamos a poder demostrarlo. ¿Sí? Entonces ahora sí ya podemos demostrar el lema. Vamos a ver. Entonces, demostración de lema. Entonces, lo primero es que vamos a demostrar, ahí está, que H por A, que H por AB, primero, o sea, la afirmación, lo que queremos demostrar, como ustedes quieran ponerlo, entre comillas, porque todavía no lo demuestro, es que HAB está contenido en HA, HAB. Acuérdense que aquí no se vale usar el menor o igual, ¿verdad? ¿Por qué no se vale usar el menor o igual? Alguien que me diga rápido. ¿Por qué no se vale usar menor o igual ahí? Porque menor igual es cuando ya sabemos que es un subgrupo y ahorita apenas estamos viendo eso. Exactamente, pero es más, ni siquiera van a ser subgrupos estos, porque fíjate, esta es una clase lateral y las clases laterales no son, la mayoría de las veces no son subgrupos. Entonces, estos no van a ser subgrupos, ¿sí? De hecho, No, solo van a ser conjuntos, ¿verdad? son subconjuntos. Entonces, Ok. como son subconjuntos, pues no uso menor o igual, uso contención así redondita. Sí, la única clase lateral, recuerden ustedes que es un subgrupo, es el propio H, ¿sí? Bueno, entonces, correcto, aquí uso subconjunto. Bueno, pues entonces parto de un lado, entonces, ¿cómo le hago? Sea un elemento arbitrario de este lado, pues le puedo llamar así, ¿verdad? De una vez. Fíjense que aquí alguien podría decir, sea X de este lado y luego el siguiente paso. Entonces existe una H minúscula en H tal que X es igual a H a B. Pero no es necesario introducir una nueva letra. Entonces, si se puede simplificar la escritura, mejor. De una vez le pongo, sea H a B un elemento arbitrario en H mayúscula AB. ¿Sí? Ya no le tengo que agregar cualquiera o arbitrario. Ya con eso ya sé que es arbitrario. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, ¿cómo le hago para ver que está del otro lado? Ahí pues resulta que está muy fácil, ¿no? Porque ¿cómo lo puedo escribir eso? Este mismo, ¿cómo lo podría escribir como un elemento de H por A
por otro elemento de H por B. Acuérdense que H sí es un subgrupo, es más, es un subgrupo normal, ese sí. Entonces, ¿qué podría escribir? Puedo escribir H, luego A, luego ¿quién? Para que esté aquí. En el H o K. ¿Perdón? Sí, porque también estaría en H1K. No tienen ustedes que meter otro K, porque ya con eso ya va a salir. ¿Cuál es el elemento que me sirve para que la igualdad se cumpla? Si yo meto otro K, pues ya quién sabe si esto sea igual. Lo que quiero demostrar es que está acá, ¿sí? Entonces ya elegí uno arbitrario acá. Ahora, este mismo, ¿cómo lo puedo escribir? Aquí, ¿qué puedo poner en un elemento de H? H, minúscula. No, porque entonces me quedaría HAH, y eso ¿cómo sé que es HAB? Eso yo no podría saber, no podría afirmar que es igual, pero el que sí puedo afirmar que es igual es si pongo aquí ¿cuál? Un elemento distinguidísimo de H, porque H es un subgrupo. ¿Cuál es? Si no es que el elemento, el único elemento que saben que es distinguido de H, de un subgrupo, ¿cuál es? ¿El que lo genera? No necesariamente cíclico el subgrupo. El ¿Ah? neutro. Pero todo subgrupo tiene como elemento ¿a quién? ¿A quién? Ya me El di. neutro. El neutro, exactamente. Entonces, ¿sí se vale poner esto? Sí. ¿Verdad que sí se vale? Y esta igualdad sí Ah, se sí. cumple, ¿verdad que sí? Entonces, esto es un elemento de HA y esto es un elemento de HB. Es decir, esto sí está en HA, HB. ¿Verdad que sí? Y ya cabe sin problema, ¿verdad? Todo elemento de HAB pues está en HA, HB. Porque puedo meter al 1 ahí, ¿verdad? Y el 1 es un elemento de H. ¿Quedó claro? Sí, ¿Sí? profe. Ahora al revés. Ahora 2, la afirmación sería al revés. Es decir, que HA, HB está contenido en HAB. Ajá. Entonces ahora voy a tomar un elemento arbitrario. Ahora sí debo tomar un HAKB arbitrario en HAHB. Ahora sí tiene que ser arbitrario. ¿Sí? Ahí puedo decir, bueno, tomé un H minúscula en H y una K minúscula en H. Las dos están en H. O H, K en H mayúscula. ¿Sí? Ahora sí se ve un poco más difícil que cómo demostrar que está acá, porque pues no me puedo volar la K tal como así, ¿no? Pero ¿qué podría yo hacer? O sea, ¿qué podría yo hacer con este elemento para ver que está en HAB? ¿Qué podría yo hacer? Ahí sí hay que pensar un poquitito más. ¿No tendría que ver algo con los inversos y como K también está en H? Bueno, no sé, algo respecto a eso. No tanto con los inversos, sino tiene que ver con si pudiéramos voltear estos dos elementos, ya estaría, ¿verdad? Porque entonces ya H por K estaría en H y ya estaría junto a la B, que es lo que quiero caer en eso, ¿verdad? Pero no los puedo conmutar así como así, porque no es abeliano el grupo no es abeliano. Entonces, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué podría yo utilizar? Acuérdense que H es normal, ¿no? O sea, aquí yo puedo ya utilizar que H es normal en G. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué me permitiría algo así como conmutar estas letras o estos elementos? ¿Qué es lo que me permitiría hacer eso? KAHB. ¿Cuál, perdón? KAHB. Sí, K, a ver, ¿cómo podría yo conmutar? De hecho, estos dos son los que ya quisiera conmutar o algo parecido, porque entonces me quedaría HKAB.
¿no? Y me quedaría ya un elemento acá, pero no lo puedo hacer directamente. Pero sí, el que sea normal el subgrupo me permite una especie de conmutatividad. A ver, ¿qué es lo que me permite que el subgrupo sea normal? ¿Qué pasa con las clases? Acuérdenme. Que la clase lateral es igual que la clase, bueno, la izquierda igual a la derecha. Exactamente, la clase izquierda es la clase derecha. Entonces, si yo tengo un elemento en esta clase izquierda, voy a saber que ese elemento está en la clase derecha, la del mismo elemento. Ahora, fíjense que aquí mañosamente puse el elemento A, es la clase de A la que necesito. ¿Sí? Es decir, y por lo tanto, si tenemos esto, entonces por lo tanto, A por K lo puedo escribir como K' A con K' en H. ¿Sí están de acuerdo que esta igualdad me permite que el elemento que ya tengo, este elemento no lo estoy presentando, este ya lo tengo. ¿De dónde lo tengo? Pues porque está formado con A y con K. La A la tenía desde antes, porque acuérdense que aquí no sé si comencé con eso, pero bueno, si no comencé con eso, entonces debía haber comenzado aquí con sean A y B en G, arbitrarios, ¿no? Entonces ya presenté la A y aquí ya me salió por aquí la K. Entonces, este ya está presentado, ¿sí está claro? Entonces, este elemento está en la clase lateral izquierda de A, pero esa clase lateral es igual a este. Entonces, por lo tanto, este elemento lo puedo escribir de esta forma. Es decir, esto que lo puedo asociar así porque se vale la asociatividad, no así no, sino el paréntesis aquí en medio. Esto lo puedo reescribir como K' por A por B, ¿sí? Ya le quito los paréntesis o lo asocio de otra manera y entonces esto ya me queda en HAB. Ahora sí, fíjense cómo no conmuté directamente A por K, pero sí pude escribir esta A por K como una K' A. Claro, con otro elemento de H, pero es la misma A, eso sí. ¿Por qué? Porque la clase izquierda coincide con la clase derecha. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. Y fíjense cómo, Profe, así como lo tengo, escribí. Perdón, dime. sí, perdón, tengo una pequeña duda. ¿Por qué no pudimos dejar la misma acá cuando puso que ahí, por lo tanto, acá es igual a K' por A? Porque no necesariamente conmutan. Aquí, déjame escribir una... O por ejemplo, podríamos verlo simplemente porque es una del lado izquierdo y la otra del derecho y para diferenciarlos. Sí, o sea, no puedo escribir AK igual a KA, ¿sí? Esto no necesariamente. Podría ser que algunos elementos de casualidad sí lo cumplan, pero yo no puedo garantizar que pase esto porque G no es abeliano. Ahora, si es abeliano, pues no hay ningún problema. Cuando es abeliano, todo esto se puede conmutar como yo quiera, pero si no es abeliano, yo no puedo garantizar que esto conmute. Por eso es que no puedo escribir aquí la misma K. Ahora, cuando uso esta igualdad de aquí arriba y parto de este elemento A por K minúscula, lo que sé es que este elemento se escribe como otro elemento de H que no tiene por qué ser el mismo, ¿verdad? Pues eso no lo garantiza. Simplemente es otro elemento de H por la misma A, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí tengo que usar otra letra, le llamo K', nada más por bautizarla de alguna manera distinta, en forma distinta de K. Entonces, por eso no puedo usar la misma K minúscula. Tengo que usar otra, pero avisar que está en H. ¿Qué es lo que me importa a fin de cuentas? No me importa tanto que sea la misma o que sea distinta, sino que esté en H para que este elemento esté en H. Fíjense, este elemento ya está en H porque es el producto de 2 en H. ¿Sí? Y aquí está A por B. Entonces, ese elemento sí está en H A por B. Eso es lo que me importa, ¿de acuerdo? Sí, Fernanda y Alicia, ¿sí estuvo claro? Sí, ya mejor. Muy bien. Otra pregunta.
¿podríamos afirmar o asumir que K' es K a la menos 1 o es No, completamente distinto? no, tampoco. Ok, Tampoco podemos garantizar eso. Nada más podemos garantizar lo que nos dicen las proposiciones anteriores y lo que se vale, ¿verdad? Lo que ya quedó escrito, lo que ya quedó demostrado. Nada más podemos garantizar. Esa es la cuestión de, este, de tener bien claro qué es lo que tenemos como verdadero y qué es lo que, pues, quién sabe si suceda, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que tenemos como verdadero es esto. ¿Y por qué tenemos esto como verdadero? Porque el subgrupo es normal, ¿sí? Entonces, aquí podría ser que de casualidad esta sea la misma, o podría ser que este sea el inverso, o que sea el cuadrado, o que sea el cubo, qué sé yo, que tengan que ver con K, pero no lo puedo garantizar. Por lo tanto, lo único que puedo garantizar es que esté en H. Entonces, es un elemento que está en H, pues arbitrario, digo, no sé más de él, entonces por eso tengo que usar una letra, la que yo quiera, pero que sea distinta de esta, y decir que está en H. ¿Ok? ok, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra pregunta. Entonces, de lo que escribí está claro que partí de un elemento arbitrario acá, fíjense, y demostramos que este elemento, este mismo elemento, fíjense, es el mismo elemento, con esta cadena de igualdades, demostramos que está en HAB, ¿sí? Entonces, un elemento arbitrario de H a HB estuvo en HAB, por lo tanto, se da esta contención, ¿sí? Y por la otra contención, entonces ya puedo concluir, ya en total podemos concluir la igualdad de los conjuntos. Acuérdense que son conjuntos, no necesariamente son subgrupos. Es decir, es HAB es igual a HAHB. ¿Sí? O al revés, como lo había enunciado, ¿no? El lema. Lo enuncié al revés, ¿o no? Así tal cual. HAB es igual a HAHB. ¿Sí? O HAHB igual a HAB. Es lo mismo, porque es simétrica la igualdad. Ok, entonces tengo ese lema. Eso es por un lado, ¿no? Ya tengo ese lema. Ahora sí vamos a ver la otra cuestión, la de que si está bien definida una operación. Pero esto que acabamos de demostrar, pues es una información que nos va a servir. Ok, entonces ahora sí vamos a lanzarnos a la proposición. Bueno, déjenme escribirlo con amarillo, que es el color que usamos para los enunciados de la teoría general. Entonces, la proposición sería, otra vez, dado G un grupo y H un subgrupo normal en G. Entonces, definimos la siguiente operación binaria en las clases derechas. Las clases derechas que ya sabemos que coinciden con las izquierdas. ¿Sí? Que va a ser, tomo una clase derecha y la multiplico por otra clase derecha, lo voy a definir como HAB. ¿Ok? Esta va a ser una operación binaria. Aquí recuerden ustedes que operación binaria es un producto, estamos considerando un producto que toma dos clases derechas y les va a asociar una clase derecha. Pero la proposición lo que dice es que, en efecto, pues la proposición es que, en efecto, es una función que no depende
de los representantes de la clase. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo hay que distinguir, hay que usar la notación. La notación es como un caballo que hay que ir domando, el lenguaje. A veces, usualmente, los alumnos que están aprendiendo matemáticas se dejan que el caballo los tire a las primeras de cambio. No tienen la paciencia para acercarse poco a poco al caballo e irlo domando hasta que ya lo pueden montar y entonces les sirve para transportarse. La notación cuando ya se doma es utilísima porque entonces nos permite tener a la mano las ideas. Esa es la función de la notación, ¿sí? Es algo muy, muy útil cuando ya se sabe usar, que tampoco es tan difícil saberla usar. Todos hacemos cosas mucho más difíciles en la vida cotidiana, de verdad. Aprendernos, usamos la memoria y las conexiones mentales y las deducciones. Hacemos cosas muchísimo más complejas en la vida cotidiana de todos los días y lo podemos hacer con la mano en la cintura. Sí, bueno, a veces nos cuestan trabajo ciertas cosas, ¿no? Pero realmente son muy complicadas y cuando uno está aprendiendo matemáticas y se ahoga en el vaso de agua de la notación, es más un prejuicio que incapacidad. Y ustedes se tienen que dar cuenta de eso. Si ustedes se dan cuenta de eso, ya dicen, ah, era un prejuicio, nada más estaba bloqueado, bloqueada. Entonces, pues, sí lo puedo hacer, sí puedo tomar la anotación y voy hacia adelante. Entonces, fíjense aquí, yo les estoy denotando con este puntito grueso una operación que estoy definiendo de la manera similar a las clases o los clubes de los números enteros, ¿no? La rayita de A más la rayita de B igual a la rayita de A más B. Bueno, en este caso el grupo es multiplicativo, la clase derecha de A por la clase derecha de B, la vamos a definir como la clase derecha de A por B y vamos a ver que está bien definida, ¿sí? Ahora, el lema anterior lo que nos dice es que este conjunto que está a la derecha lo puedo, ya el lema me permite, ya me garantiza que lo puedo considerar como HAHB, ¿sí? Entonces, pareciera que estoy escribiendo lo mismo, ¿no? Pareciera que aquí estoy escribiendo HA.HB y aquí esto ya sé que es HAHB, entonces ya está demostrado. No. Cuidado, cuidado con el caballo, que no se te desboque. La notación, por eso aquí la puse junto, sin puntito. Esto quiere decir el conjunto de elementos que se obtienen con un elemento de H, A, un elemento de H, otro elemento de H y un elemento de B. Ese conjunto es esto. Y aquí estoy definiendo una operación entre dos clases, ¿sí? Ahora, da la casualidad que la estoy definiendo justamente como este conjunto que es igual a este, pero eso lo tengo que asegurarme que está bien definido. Y entonces ya una vez que está bien definido, pues entonces ya puedo después, con la garantía de que está bien definido, considerar la operación puntito grueso, va a ser exactamente este conjunto HAHB. Pero ya una vez que ya lo definí, ¿sí está clara la situación? ¿Sí? Aquí de hecho estoy como al mismo tiempo definiendo y proponiendo, ¿no? Entonces más bien es como que la proposición es de que está bien definida y la definición, aquí es una definición, es esta operación, ¿no? Es una definición, pero inmediatamente va juntito, porque no me puedo quedar con esta definición así volando, porque de inmediato, si yo estoy afirmando que es una operación binaria y estoy pretendiendo que a dos clases se les asigne de manera unívoca una clase, luego tengo que demostrar que no depende de los representantes, si no ya se queda ahí un hueco volando. Entonces, por eso está junto, es definición, proposición. ¿Sí?
Ok, preguntas. Vamos a la parte del argumento, que es copiar o trasladar la demostración de los enteros módulo n. Entonces aquí la demostración. Entonces, para que no dependa del representante, para ver que la operación no depende del representante, entonces suponemos que A y B son representantes, A y A' son representantes de la misma clase módulo H, y que B y B' son representantes de la misma clase módulo H. ¿Sí? Es decir, lo que estamos suponiendo es que la clase de A es la clase de A' y también que la clase de B es la clase de B'. Y queremos demostrar la afirmación es que lo que yo propuse como resultado de la operación, que sería esto, bueno, esto que ya sé que es HAB, ¿no? Es igual a esto, ¿sí? Es decir, o si quieren ustedes, en forma de congruencia, que el producto A por B es congruente con A'B'. ¿Ok? Eso es lo que tengo que demostrar. Fíjense cómo, por eso les decía que era lo mismo que habíamos nadado en la alberca bajita con los enteros, lo trasladamos a esta alberca que está más profunda, porque es más general. Ya no son enteros módulo n, ya es un grupo cualquiera, y un subgrupo normal. Eso sí, es normal. Entonces, si los representantes están en la misma clase, ahí está arriba, vamos a demostrar que la clase de A por B es igual a la clase de A'B'. ¿Ok? Aquí por supuesto, claro que debo considerar, esto es para cualesquiera A', B y B' elementos de G. ¿Sí? Acuérdense que G es el grupo y en el grupo ahí considero los elementos y considero sus clases. ¿Sí está bien? ¿Está claro? Acuérdense siempre del dibujito de G, ahí está G, y ahí está el subgrupo al que estoy haciendo referencia siempre, que es H, que es normal, pero luego estoy considerando por ahí una clase, la clase de A y la clase de B. Pues este es HA y este es HB. ¿Sí? Ahí está B y ahí está A. Y estoy multiplicando esos dos representantes y obteniendo una nueva clase. Vamos a decir que está aquí la clase, ¿no? Todas son piezas del rompecabezas, ¿no? Digamos que obtengo A por B y entonces este es HA por B. ¿Sí? Pero la pregunta es, si en vez de A tomo una A' y en vez de B tomo una B' y luego multiplico las primas y obtengo un A'B', si cae en la misma clase. Si no cae en la misma clase, entonces no está bien definida la operación. Ahora, el punto es que cuando es normal el subgrupo, sí va a caer en la misma clase. Por eso es lo que tengo que demostrar es esto. ¿Sí? ¿Sí está claro? A ver, preguntas.
Todavía no hemos demostrado nada, ¿eh? Apenas lo estamos planteando. Entonces, por eso tienen ustedes que tomar en cuenta muchas cosas. Tienen que tomar en cuenta la situación, la hipótesis, por qué estamos haciendo esto, ¿sí? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Cómo lo estamos planteando? ¿Cómo lo estamos diciendo? ¿Con qué notación adecuada? Y luego es cómo demostrarlo. Y tener la certeza de que lo que demostramos está bien hecho, está bien argumentado. Pues sí son varias cuestiones ya. Esto ya está más elaborado, ¿no? O sea, esto es una historia que se va elaborando, pero al mismo tiempo se va acumulando información y se van acumulando herramientas. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Es como una historia, es como una... Ustedes se van a quedar hasta el final de la película. Esperemos que acaben la película con éxito en el sentido de que aprendan. Si ustedes aprenden, pues ya está junto con pegado que les vaya bien en la calificación del curso, pero lo importante es que aprendan, ¿no? Y aprender es quedarse hasta el final de la película y entender qué pasó con la película, ¿no? Y que les guste mucho la película porque lo entienden. Esto es automáticamente es placentero. Cuando uno entiende algo, por eso las matemáticas son pueden ser muy placenteras, al revés de cómo se entienden usualmente, ¿no? De que la gente dice, ¡ay, qué miedo con las matemáticas! Es una tortura o son muy áridas o muy difíciles o solamente los cerebros las entienden, los inteligentes. Pues no, son puros prejuicios que no tienen sentido, son mentiras esos prejuicios. Entonces, la verdad es que provoca mucho placer cuando uno entiende las cosas y sobre todo si van conectando ingredientes y eso hace que entiendan que tengan un panorama más general, más amplio de lo que está sucediendo. Y eso es muy placentero. Entonces, pues traten de agarrarle el gusto a esto y de ir entendiendo. No es algo inaccesible, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a demostrar, ahora nos vamos a lanzar a demostrar lo que ya planteamos. Ahí está ya planteado, ¿sí? Entonces, dije aquí, suponemos esto. ¿Cuáles son mis hipótesis? Suponer esto. Esto que escribí acá es desglosar. Esto es lo mismo que esto, ¿sale? No es que tenga 4 hipótesis aquí. Son nada más 2 hipótesis, ¿sí? Que A y A' estén en la misma clase, una. Que B y B' estén en la misma clase, otra. Ahora, que estén en la misma clase se puede decir así, con la congruencia, o se puede decir así, con la igualdad de la clase de derecha. Y esto de aquí es lo mismo, esto de aquí es lo mismo que esto, ¿sale? Es lo mismo. Lo escribí 2 veces, pero eso conviene. Y aquí también escribí 2 veces lo que tengo que demostrar, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo por el lado de la congruencia. Entonces, aquí podemos decir, como A es congruente con A' módulo H, entonces A por A' a la menos 1, aquí voy a usar este paréntesis a la menos 1. Eso va a estar en H, ¿sí? A ver, ahí pude haber puesto A1 y A2, si quieren ustedes, o A0 y A1. Le puse A', pero bueno, espero que no se confunda esto con el a la menos 1, ¿ok? Y le quiero poner A de los dos lados para acordarme que los dos están en la misma clase. A y A' en la misma clase, B y B' están en la misma clase. Bueno, ok, entonces lo voy a dejar así con A', ¿sí? Igualmente, como B es congruente con B' módulo H, entonces, por definición de la relación, tengo que B por B' a la menos 1 está en H. Eso es por definición de la relación que ya habíamos visto hace tiempo. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo esto se parece a cuando tenía congruencia módulo n, es que n divide a la resta. ¿Sí? Congruencia módulo n, que n divide a la resta, y luego usamos que si n divide a uno y n divide al otro, n divide a la suma. Bueno, a ver, aquí, ¿qué vamos a poder usar, no?
¿Ok? Entonces, ya tenemos esto. Ahora, por demostrar, o sea, lo que queremos demostrar que A por B por A', B' a la menos 1 está en H. ¿Sí? Ya nada más estamos, otra vez estamos planteando, estamos replanteando lo que queremos demostrar. Queremos demostrar esta congruencia, que es lo mismo que esta igualdad. Esta congruencia se traduce con que el primero por el inverso del segundo está en H. Ahí me tengo que acordar de la definición de la relación, que es una relación derecha, la mnemotecnia de que como es derecha, el inverso está en el lado, lo aplico al lado derecho. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, fíjense, nada más aquí la idea, la observación, es que esto de aquí, este elemento, cuando yo le aplico el inverso, se convierte en esto, es el inverso, acuérdense que el inverso afecta a los, se puede escribir como el producto de los inversos de estos, pero al revés, es decir, esto me va a quedar B' a la menos 1 por A' a la menos 1. ¿Sale? Bueno, eso es lo que quiero demostrar que está en H. Cuando lo que tengo que está en H es esto está en H y esto está en H. Entonces, ¿cómo le hago? Fíjense cómo aquí ya me salió en medio un elemento de H. En este punto, cuando ya desglosé, fíjense cómo desglosé. Primero hay que entender lo que dice el teorema, el enunciado, luego plantear mi hipótesis de la manera desglosada como me convenga, plantear la tesis de la manera desglosada como me convenga, y ahora sí ya cuando estoy en el punto de que yo tengo estas dos informaciones, tengo esta información y esta información, y quiero demostrar que este producto está, entonces es cuando ya me tengo que pensar en forma, pues, algebraica, ¿verdad? Así casi acordarme del baldor y ver qué voy a hacer aquí con las letras, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? Claro, usando todas las hipótesis que tengo. La hipótesis más fuerte es que H es normal, ¿sí? Y eso todavía no lo hemos usado. Pero lo que tengo que hacer es multiplicar todos estos elementos y ver que está en H. Entonces, ¿cómo le hago? Ahí empiezo a observar, fíjense, lo que tengo aquí en medio sí está en H. ¿Qué más podría hacer? Si yo juntara este con este, es lo que dice aquí arriba, eso también está en H. Nuevamente tengo un problema así de que si pudiera conmutar, pero eso de que si pudiera conmutar se resuelve fácil, como ya lo hicimos en el lema, ¿verdad? A ver si alguien me puede decir qué hacer aquí. A ver, como ya me acabé el pizarrón aquí, voy a copiar esta última parte. Bueno, de hecho voy a copiar todo esto. Ya no. Vayan pensando qué es lo que vamos a hacer. Ya casi lo tenemos, de hecho. Ok, a ver. Quedaría Dime. A' a la menos 1. A ver, Y entonces, como H bueno, pertenece a H,
A ver, A' a la menos 1, A' por A' a la menos 1 está en H. Ok, luego, Como B por B' a la menos 1 está en H, entonces quedaría A a la AH, A' a la menos 1. ok, muy bien. Entonces, Y eso es, esto de aquí quedaría A por B' por B' a la menos, perdón, A por B' a la menos 1 por A' a la menos 1, ¿verdad? Entonces, sí. esto de aquí dices, esto está en H. Entonces, esto sí lo puedo escribir como A por H por A' a la menos 1. Ujú. ¿De acuerdo? Y luego, Eh, aplicaríamos la definición de clases laterales ajá, y ¿cómo lo aplico? podríamos decir que AH está en H. Este de aquí, esta clase, me fijo en esta clase que estoy señalando. Sí, Esta clase sí es igual a esta, ¿verdad? sí. Esta es igual a esta. Entonces, sí puedo escribir a un elemento de aquí. ¿Cuál sería el elemento? Este, ¿verdad? Este de aquí. Lo puedo escribir como un elemento de H. No he usado la H minúscula en ningún lado, entonces puedo escribirlo como un elemento de H por A. Todo este de aquí lo puedo escribir como H por A. ¿Sí? Porque Sí. está en AH, esta parte de aquí está en AH, entonces eso lo puedo escribir como H por A. Ya me quedaría H por A a la menos 1, y esto de aquí ya está en H por hipótesis, aquí está, ¿verdad? Y Ujú. entonces ya me quedaría. ¿Sí está bien? A ver, vamos a escribirlo ahora. ¿Sí entendieron la idea de cuál es tu nombre? Daniel. Daniel. ¿Sí entendieron la idea de Daniel? Fíjense cómo Sí. antes habíamos desglosado esto y por eso es que nos fijamos que aquí en medio nos queda un elemento que sí está en H. ¿Sí? Entonces, a ver, nos queremos demostrar que este está en H. Vamos a hacer esto un poquito más para acá. Oh. Entonces, tenemos que A por B, o sea, el elemento que tengo arriba, A por B por A', B', todo esto a la menos 1 es igual a por B' a la menos 1 por A' a la menos 1. ¿Sí? Déjenme borrar esta parte de aquí. Entonces, podemos decir, como B por B' a la menos 1 está en H por hipótesis, esto es por hipótesis. Entonces, el elemento A por B a la menos 1, ¿sí? Los asocié así. Eso está en la clase AH, que por hipótesis es la clase HA. A ver, sigo recorriendo esto, que es la idea. ¿Sí? A igual a H, que es igual a HA. Bueno, déjenme escribirlo acá en el siguiente renglón. Pero AH es igual a HA porque H es normal en G. Luego, este elemento A por B a la menos 1, lo puedo escribir como H minúscula A con H minúscula en H. Entonces, por lo tanto, el elemento original, el A por B por A', B' a la menos 1, lo puedo escribir como, bueno, lo voy a escribir otra vez,
A por B prima a la menos 1 por A prima a la menos 1. Y en vez de estos primeros tres, escribo HA. Y luego me queda por A prima a la menos 1. ¿Ok? Es decir, sustituimos este producto de tres elementos, que es el que me quedó aquí. En vez de eso, escribimos HA. ¿Sí? Porque utilizamos que AH es igual a HA. ¿Y por qué en AH? Porque esta parte está en H. Entonces, esto que escribí al final ya es un elemento de H porque el H minúscula está en H, pero también sé que el segundo está en H, por hipótesis, ¿verdad? Esto es también por hipótesis. ¿Ok? Ya puedo borrar esto. Y entonces ya llegamos a que concluimos que A por B es congruente, módulo H, con A' B', lo que es lo mismo a que la clase de A por B es igual a la clase de A' B', que es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Acuérdense, lo que queríamos demostrar es que el producto de los representantes A y B quedaba en la misma clase que el producto de los representantes A', B'. Y fue justamente lo que demostramos. A ver, revisen todos los pasos, a ver si está claro. Y me preguntan. Sí, entonces aquella demostración que habíamos hecho en la alberca bajita de que si n divide a una resta y n divide a la otra resta, entonces n divide a la suma, eso estaba muy sencillo. Aquí hay que batallar un poquito más, pero hay que utilizar la definición de que es normal el subgrupo. ¿Dónde utilizamos la definición que es normal? Pues a la hora de voltear las clases, ¿verdad? O sea, este es otra vez el punto clave. Que la clase AH es igual a HA. ¿Sí? Y que entonces, no es que podamos conmutar esto. Fíjense cómo no estamos conmutando estos dos elementos. Eso no lo podemos hacer porque el grupo no es abeliano. Pero sí podemos escribirlo de la forma H minúscula A, porque AH es igual a HA. AH mayúscula es igual a H mayúscula A. Entonces, este elemento lo podemos reescribir así y por lo tanto ya al final me queda algo en H. ¿Sí? Entonces, ya demostramos que esta definición está bien. ¿Sí? Que es buena esta definición, que es una función con todas las de la ley. Me queda una clase unívocamente definida. No depende de los representantes. Ya tenemos una operación binaria en el conjunto de clases derechas. ¿Sí está bien? ¿Preguntas? Entonces, fíjense, entonces el teorema, bueno, la proposición es que, bueno, antes de eso, vamos a poner una anotación.
En esta situación, con H normal en G. Cuando no es normal, pues no se usa la notación. Pero en esta situación con H normal en G, al conjunto de clases derechas, que también ya sabemos que es el conjunto de clases izquierdas. Acuérdense que cuando es normal los dos conjuntos son iguales. Se le denota así como un cociente. Ahí está, ahí sale el grupo cociente. ¿Sí? Y de hecho la proposición es que este conjunto cociente, que es el conjunto de clases derechas, es decir, es la partición, junto con esta operación que acabamos de definir, es un grupo. Y bueno, se llama el grupo cociente respecto a H. O sea, un grupo cociente lo construimos a partir de un subgrupo normal. Que no se nos olvide, el subgrupo tiene que ser normal, si no, no podemos. Un subgrupo normal. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que estamos considerando ahora es la partición misma, porque teníamos el grupo. Teníamos el grupo y el subgrupo, nuestro dibujo de siempre, el subgrupo y la partición. ¿Ok? Entonces ahora el grupo cociente va a ser la caja del rompecabezas. El grupo es la Mona Lisa. El grupo cociente es la caja del rompecabezas, que ustedes abren la caja y nada más tiene 4 piezas en este caso. Estas 3 que están acá y la pieza que está representada, que es H mismo. Ahí está el grupo cociente. Son las piezas del rompecabezas. Es decir, aquí estamos hablando, en el caso del grupo, son puntos. Puntos. Y aquí estamos hablando de las piezas. Las piezas son los elementos, son las clases laterales. ¿Sí? Ese va a ser el grupo cociente. Es como si simplificáramos. Por eso da la sensación como que estamos dividiendo, ¿no? Bueno, y de hecho va a haber un efecto en el número de elementos. ¿Sí? Justamente el orden de este grupo, que todavía no demostramos que es un grupo, pero ya va a ser muy fácil. El orden de este grupo va a ser igual al índice de H en G. ¿Por qué? Pues es el número de piezas del rompecabezas. Ese es el número de elementos que va a tener este nuevo grupo, el grupo cociente. ¿Sí? ¿Cómo demostramos de una vez, ya que estamos en eso? Salvo que ustedes tengan algún comentario que hacer ahorita. Bueno, ya demostramos lo más difícil, ¿no? Entonces, ya definimos la operación binaria. ¿Sí? La operación que dice que HA operada con HB es HAB. ¿Ok? Entonces, ya tenemos eso. Ya tenemos un conjunto y una operación binaria. Ahora las 3 condiciones famosas. ¿Sí? La primera, la condición asociativa. Entonces vamos a considerar 3 elementos, es decir, HA, HB y HC, en el que quiero demostrar que es el grupo cociente. O sea, en lo que habíamos llamado C garigoleada D, clases derechas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Que HA operado con HA operado, HB, perdón. Aquí HB operado con HC, esto asociado así, es igual a HA operado con HB y eso operado con HC. Eso es lo que quisiera demostrar.
Bueno, ahí es donde podemos simplemente, bueno, usar la definición de la operación. O sea, si yo parto de este lado, entonces ya sé que lo que está dentro del paréntesis, por definición, es esto, ¿no? Es H, B, C. ¿Están de acuerdo? Eso ya lo puedo usar. Eso es por definición. Y luego, si quiero operar dos clases, la regla, la definición me dice que esto es H, ya nada más multiplico A por B por C. Y aquí estos elementos ya están en G, es decir, estos ya los puedo asociar de esta otra manera. Aquí si quieren ustedes pueden ir poniendo, esto es esta igualdad por definición, ¿sí? De la operación. ¿Ok? Esta igualdad es por esto. Bueno, y también la otra, ¿verdad? También esta igualdad es por esto mismo, es la definición de la operación, ¿no? ¿Qué me dice la definición de la operación? Ya una vez que garantizamos que está bien definida, pues ya no nos preocupamos, ya nada más la aplicamos. Cuando queremos operar dos clases laterales, multiplicamos los representantes y se acabó. Entonces, quiero operar estas dos, multiplico los representantes. Quiero operar estas dos, multiplico los representantes. ¿Sí? Y luego, esta igualdad es porque G es un grupo, ¿no? Entonces aquí uso que la operación de G, o sea, del grupo original, es asociativa. Ahí estoy usando que es asociativa. ¿Sí? Y luego ya nada más me sigo, pues ya separo ahora HAB por HC, ahora me regreso, ¿no? Ahora esto es igual a esto por definición de la operación, y luego esto lo puedo desglosar como esto, operado con HC, otra vez por definición de la operación, es decir, este argumento que puse aquí también vale aquí y vale aquí. Esa es la justificación de estas igualdades, es la definición de la operación en el cociente, ¿verdad? Que es la que acabamos de definir. Entonces, por un lado estoy usando la operación en el cociente con este puntito grueso que estoy poniendo, y por otro lado aquí cuando llego a los elementos, ahí estoy usando la operación en el grupo, ¿sí? Ahí están los elementos del grupo, esos los puedo asociar. Entonces, ya demostramos que es asociativa. Partimos de un lado y llegamos al otro. Es asociativa, ¿sí? Esa es la primera condición. ¿Sí estuvo claro? ¿Preguntas, preguntas, preguntas? No, No, profe, qué pues sí está claro. claro. Muy bien, ahora el neutro. Fíjense cómo de aquí en adelante ya se hace mucho más fácil todo, porque ya hicimos el trabajo de demostrar esta parte técnica de que está bien definida la operación, pues ya eso ya lo hicimos. Ahora el neutro, ahí tengo que proponer quién es el neutro. Pues ¿quién creen ustedes que sea el neutro de este conjunto de clases? ¿Quién va a ser el neutro? Tiene que ser una clase, ¿verdad? ¿Qué clase es distinguida de todas las clases laterales? H. Muy bien, entonces es la clase, porque es una clase, es la clase H, que si la quiero poner como clase, pues es la clase del neutro, ¿no? Si le quieren llamar E al neutro, o 1, como lo quieran llamar, ¿sí? Es donde E es el neutro de G, ¿sí? ¿Y esto por qué? Pues porque cuando yo multiplico cualquier elemento, digamos, si HA es cualquier elemento del cociente, entonces, ¿qué va a pasar cuando yo multiplico HA, lo opero con H o H del neutro, como lo quieran ver?
pues por definición va a ser H y multiplico los dos elementos. Por ser el neutro, pues esto es HA. Sí, lo mismo va a pasar del otro lado, ¿no? O sea, HE por HA es igual a H por E por A, que por ser el neutro, esto es HA. Entonces, en efecto, la clase del neutro, que es el propio H, el propio subgrupo H, pero como clase, ¿no? O sea, acuérdense que es una clase lateral H, es la clase representada por el neutro, o por cualquier elemento de H. Cualquier elemento de H puede ser representante. Entonces, es una clase. Entonces, como clase, en el conjunto de las clases, en el grupo cociente, ese va a ser el neutro, ¿sí? Ese va a ser el nuevo neutro. Y luego, por último, hay que demostrar los inversos. Los inversos. Entonces, tengo que considerar cualquier elemento del cociente y proponer su inverso. Pues su inverso va a ser justamente tomar el inverso del representante, ¿verdad? Entonces, o sea, si yo multiplico HA por la clase del inverso del representante, por la regla, pues esto es multiplicar los representantes y esto pues va a ser el neutro, me va a quedar el neutro, es decir, H. Sí, lo mismo va a ocurrir del otro lado. Si las multiplico al revés, pues me va a quedar H por A la menos 1 por A, pues esto vuelve a ser otra vez H del neutro, que es H. ¿Sí? Es decir, el inverso de esta clase, lo que yo denotaría como el inverso de la clase, pues es la clase del inverso. Es lo que demuestra esto. ¿Sí? Cumple las dos propiedades para ser inverso. Acuérdense que hay que demostrar las dos porque no necesariamente es abeliano. Entonces, por eso concluimos ya que este es un grupo con la operación antes definida, ¿no? Y entonces eso ya demuestra, ya tenemos ese grupo cociente. Ya tenemos ese grupo cociente. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Preguntas? Ya No, nada más para cerrar, entonces, retomamos el ejemplo. G igual a Z, H igual a NZ, el conjunto de los múltiplos de N. Si N es igual a 2, pues serían los pares. Este es normal. ¿Por qué es normal? Pues porque G es abeliano. En este caso, o sea, Z es abeliano. ¿Sí? Entonces, en un grupo abeliano todos los subgrupos son normales, es normal. Y entonces, G cociente H sería Z cociente NZ, pues no es más que el conjunto de las clases o de los clubes del 0 al n-1, con la operación antes definida. Claro, es la operación suma, porque el grupo original es aditivo, es la operación suma antes definida. Es decir, la clase de A más la clase de B, pues es la clase de A más B. ¿Ok? Entonces, el caso de los enteros módulo n es en realidad, si lo vemos de esta manera, si lo vemos como un conjunto de clases o de clubes de números enteros, en realidad es el grupo cociente Z cociente NZ. Entonces, se identifican los dos, ¿verdad? O sea, ZN se identifica con Z cociente NZ. En realidad son el mismo grupo, los enteros módulo N. Y ahí se ve por qué módulo. Cuando uno dice módulo en matemáticas es que estás equiparando todos los representantes de la misma clase. Eso quiere decir módulo en este sentido. Sí, es como hacer todos los representantes del 1 los meto en una misma clase. A eso nos estamos refiriendo con módulo N. ¿Sí? Entonces,
A veces incluso hasta se dice G módulo H, o sea, el grupo cociente se puede decir, es el grupo G módulo H, aunque no es tan usual. Lo más usual es decir el grupo cociente, bueno, sí, G cociente H se puede decir, es lo más usual, pero también se puede decir G módulo H. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Ya con esto podemos retomar la semana próxima. De hecho, ya podemos ver el tema de homomorfismos, que está muy relacionado con esto. Todo va relacionándose, toda la historia se va ligando, pero esto pues era indispensable para ver el grupo cociente, que los subgrupos fueran normales, entonces había que entender cómo funcionan los subgrupos normales y por qué es que son tan necesarios para obtener este tipo de grupos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí lo dejamos. Digan ustedes si tienen alguna pregunta de lo que hemos comentado. Por el momento no, profesor. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces así quedamos. Cuestionario hoy, lunes la tarea 4, el viernes la tarea 5, y yo estaré pendiente de sus dudas. Bien. Está bien, profesor. Que tengan buen fin de semana todos. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, Hasta luego. gracias. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego, profesor.